días. Buenos días. Los chicos, a la clase. Nosotros vamos a seguir con nuestra serie de este mes. ¿Qué estuvimos viendo en estos últimos domingos? Los últimos momentos de Jesús. Los últimos momentos que en la última semana, cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén. ¿Sí? Y el primer domingo del mes que vimos, ¿qué pasó? Lo primero que pasó en la semana de Corso. Que no sea Andrés, por favor. ¿Qué pasó en la primera semana? La entrada a Jerusalén como rey, ¿no? Bien. Y después tuvimos, la cena del Señor, donde recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, y el domingo pasado, ¿qué vimos? Ana no estuvo, así que... ¿Qué vimos con Matías? ¿Cómo era el Señor? ¿Cómo enseñaba? Ajá, ¿cómo enseñaba el Señor? ¿Estaban en qué momento en ese momento? ¿Qué parte era de la última semana? Eso que Matías habló, ¿dónde estaba? En el aposento, estaban en el aposento alto. Habían celebrado la Pascua, la cena del Señor, y después Él enseñó todo esto. Y vimos lo que Matías justo pudimos ver acerca de ese momento tan especial. El Señor Jesús estaba dando sus últimas enseñanzas antes de ir a lo que vamos a ir ahora. En realidad hay mucho para hablar porque en realidad cuando Él sale de ahí pasa por el Getsemaní primero, que es donde Él ora, pidiendo de que pase la copa, ¿no? Si es su voluntad. Y después empieza todo este tema que vamos a ver hoy, que es el tema de la crucifixión. Hermanos, es bueno que prestemos atención cuando vemos la palabra de Dios. Es bueno que tratemos de agarrar un papelito, una lapicera, anotar, porque esto después queda en nuestra mente. Ustedes saben que si ustedes solamente se van con lo que escuchan, creo que es el 7%, le va a quedar el 7% de lo que yo les digo. O sea que si yo voy a hablar con 40 minutos, y a ustedes les va a quedar lo que yo dije más o menos en 3. Te va a quedar en la mente lo que yo dije en 3 minutos. Entonces es bueno agarrar un papel, anotar, es bueno mirar, leer, es bueno memorizar, porque eso es lo que nos va a ayudar en la semana. Y estamos en un medio donde estamos tratando los hechos más importantes de toda la historia de la humanidad. Hoy, la mayoría de la gente está recordando lo que vimos en el primer mensaje del mes, que fue la entrada de Jerusalén, de la entrada de Cristo en Jerusalén como el Rey. Por eso le dicen, recuerden que estábamos hablando de que cuando Jesús entraba con el burrito, la gente tiraba mantos en el piso y también tiraba justamente palmeras, y ellos estaban ahí
sacudiendo y era una muestra de honor, de alegría, porque el Señor Jesús, que era el Mesías, estaba viniendo. Bueno, eso fue el primer mensaje de nuestro mes, pero eso es lo que celebran hoy muchos cristianos, que lo denominan el Domingo de Ramos, porque justamente hoy empieza esta semana que dentro de algunos días vamos a tener el Jueves Santo y el Viernes Santo, y vamos a ver justamente hoy lo que pasó en esos días, que es la crucifixión de Jesús, y el domingo la cristiandad celebra la resurrección. Y vamos a tener a alguien acá que nos va a visitar, que va también a darnos un mensaje acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, en este tiempo, empezar en la crucifixión. En estos días vas a ver, vas a prender la tele, van a volver a pasar la película Jesús, como todos los años, no en todos los canales, quizás ahora cada vez en menos, pero van a pasar la película con la crucifixión de Jesús. Y entonces me gustaría que hoy pudiéramos reflexionar un poco en ese tema. ¿Qué pasó en la crucifixión de Jesús? ¿Qué es lo que ocurrió que es tan importante? ¿Qué es lo que nos puede hacer reflexionar a nosotros de que Cristo fue crucificado? ¿De qué sirvió? ¿Qué beneficios nosotros recibimos con el sacrificio de Cristo en la cruz? Y vamos a abrir, primero antes de ir a los evangelios, vamos a abrir un texto que está en Filipenses capítulo 2. Un texto donde habla de la humillación de Cristo, ¿no? Y dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho una muerte que estaba ideada para que dure días. El crucificado, a veces como vemos la película del Señor Jesús, y el Señor Jesús estuvo 6 horas nada más y nada menos, pero 6 horas colgado en la cruz, pensamos que todas las muertes eran así en la cruz. Pero una muerte en la cruz duraba entre 2 a 3 días. De 2 a 3 días estaba la persona colgada a la vista de todos. Semidesnudo. Que para aquella época era vergonzoso, a más no poder. ¿No? Ayer estaba viendo fuera del mensaje, ayer estaba viendo un capítulo de Chosen, ¿no? Y venía Cebedeo, venía de correr, y Cebedeo tenía como una remera, así, y todo, qué sé yo, y uno de los otros discípulos le dice, vestite que las mujeres todavía no salieron de la tienda. Y uno estaba revestido el tipo. Imagínate, crucificado, solamente con lo mínimo que le podían poner, ¿no? 2 días estaba ahí. Al Señor Jesús lo crucificaron en el Gólgota. Era el lugar de entrada, o sea, cuando vos venías por Jerusalén, levantabas la vista, mirabas el monte ese. O sea que estaba puesto específicamente en ese lugar para que pudiera ser visto. No lo crucificaron, no sé, atrás de una casa para que nadie lo viera. Porque la cruz estaba ideada para eso,
para durar mucho y para hacer una advertencia a todos los que pasaran por ahí, como diciendo, ¿te querés hacer el vivo? Ahí vas a terminar vos también. Una advertencia y una vergüenza. Eso era la cruz. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tenía la muerte y muerte de cruz? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Si yo quisiera hablar de la cruz, podríamos estar hablando todo el mes solamente de la cruz. Porque cuando uno se pone a investigar y a leer, llega un momento que dice, ¿qué digo? Porque si tengo que decir todo esto, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Porque uno empieza a investigar, es como cuando uno se quiere tirar en un lago, ¿no? Diciendo, bueno, acá llegamos al fondo, pero cuando querés llegar al fondo te das cuenta que el agua es más profunda y seguís, entonces te voy a poner, me voy a poner un traje de buzo para bucear y vas buceando y cada vez te metés más adentro y nunca llegas, bueno, así es cuando te investigas acerca de la cruz. Por eso quisiera resumir algunas cosas, las más importantes, o las que consideré que hoy nos podría servir para aplicar a nuestras vidas. Y lo primero que ocurrió en la cruz es que hubo un sufrimiento físico. Lo primero que ocurrió en la cruz es que hubo un sufrimiento físico. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. No vamos a leer toda la pasión, pero vamos a leer algunos versículos ahí. Mateo 27, versículo 22. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Versículo 25, y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron a crucificar. Hasta acá nomás vamos a leer. Fíjate, quisiera que te pudieras poner en el lugar del Señor Jesús. ¿Cómo te sentirías si tuvieras un montón de gente gritando, queremos matarte? ¿Alguna vez te odiaron tanto que te diste cuenta que los otros tenían ganas de, si pudieran, te agarrarían a golpes?
Yo sé que tuve una situación así. Nunca me sentí más odiado que en ese momento. Increíble. Increíble porque si les cuento dónde fue, odiado. Odiado. Te sentiste, vos te pusiste en un lugar pensando, ponele que estés en tu escuela y te digan realmente nosotros te queremos matar, te vamos a agarrar afuera y te vamos a pelear, porque no mereces vivir. Eso le estaban gritando. Pero después dice que cuando Pilato obedeció a lo que el pueblo gritaba, dice que lo azotó el Señor Jesús. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, quiero explicar algo. Si te azotaba la policía del templo, que eran judíos, no podían darte más de 40 latigazos, te daban 39. Igualmente hay que bancarse 39 latigazos, ¿eh? Pero si te azotaban los romanos tenían un látigo de cuero que se abría en 7, y cada uno de esos 7 en la punta tenía un huesito o una piedrita. Entonces cuando te tiraban, lastimaban la piel de tal manera que te la sacaban como en tiras. Ellos no tenían medida. Te azotaban lo que se te daba la gana. Hasta que, bueno, ya le dimos suficiente, ¿no? 2 uno del lado de este acá y otro del lado de allá. Y acá estaba la espalda del Señor, o del que azotaban. ¡Ay! Y el otro, después el otro, después él, después el otro, hasta que se le veían las costillas. Se miraban el dedo y decían, ya le dimos, le damos un poquito más. Y démosle un poquito más, ¡pum! Ese fue el sacrificio que estuvo dispuesto a sufrir el Señor Jesús. No voy a hablar mucho más, porque después lo llevaron a la cruz, en la cruz lo clavaron. Cuando lo clavaron, muchas veces pensás que lo clavaron acá. No lo clavaron acá, porque si lo hubieran clavado acá, se hubiera caído, porque el huesito de la mano no podía sostener el peso del cuerpo. Entonces lo clavaron acá. Y acá vos tenés el nervio, los nervios que van desde toda la mano hasta para el cerebro. O sea que cuando te cortaban acá, tenías un dolor muy grande. Y bueno, muchísimas cosas que conocemos, ¿no? Le dieron hiel con vinagre, él no la quiso beber, porque era una especie de somnífero. Él quiso sufrir todo lo que tenía que sufrir. La gente desde abajo gritándole, ¡baja de la cruz! ¡Baja de la cruz! Y él decidió no obedecerle. ¿Sabes? A veces nosotros nos molestamos por cualquier cosa que nos dicen y entramos a defendernos y a gritar y qué sé yo qué, porque, bueno, se burlaron de nosotros. El Señor Jesús dijo que no respondía con maldición a los que le maldecían, no a los que se burlaban, le maldecían. Y él lo soportó. ¿Sabes? No lo vamos a buscar. Pero todo este sufrimiento físico fue un sacrificio como el sacrificio de la Pascua. ¿No? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Y uno piensa en la Pascua, claro, la Pascua que nos han traído hasta ahora desde que éramos chiquitos, que si no pensamos en la Pascua, en el huevo de chocolate, que se abre, que bueno, ahora no se sabe si era un conejo o que estaba dentro del huevo. No
tiene nada que ver con la Pascua que está refiriéndose o que se refería a la iglesia primitiva. La Pascua esta era la Pascua judía. En la Pascua judía el pueblo recordaba cuando fue liberado de Egipto y lo recordaba de esta manera: mataban a un cordero. Y mataban al cordero porque cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, mataron un cordero para que la sangre la pintaran en el dintel de la puerta para que el castigo no fuera sobre ellos. Y ese cordero era un cordero elegido, y ese cordero era un cordero propio, ese cordero estaba 5 días en la casa, ese cordero era un cordero perfecto. El cordero es un animal manso. Creo que esto ya lo escuchamos en algunos programas, ¿no? Lo que ocurre cuando matás un cerdo, o lo que ocurre cuando matás a algún otro animal, el animal se resiste y patalea y qué sé yo, hasta que al final lo terminan matando. El cordero no. El cordero no sabe ni lo va, manso, humilde, no abre la boca y lo matan. Y así era. Pero no era un cordero que yo decía, bueno, como ahora, no vamos al mercado central y nos compramos un cordero. Era un cordero propio, de la familia. Vos lo conocías, lo amabas, quizás lo criaste desde chiquito. A ese tenías que matar. Y el pueblo de Israel estuvo durante centenares de años haciendo ese sacrificio anual para que pudieran entender. Este sacrificio de Cristo era nuestra Pascua. Una persona que fue llevada a matadero, dice, ¿no? Como cordero fue llevado a matadero. Así que en la cruz hubo sufrimiento físico, pero también hubo una sustitución. Porque ese lugar era para nosotros. Pero sin embargo estuvo ahí. Dice acá mismo Mateo, en Mateo, miren lo que ocurrió. Mateo 27, 45. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sabes? Había un problema. Todos tenemos un problema, la humanidad tiene un problema, el problema del pecado. Los seres humanos viven de una manera independiente a lo que Dios dice, realmente no les importa. Dios está permanentemente aconsejándole, tratando de guiarle, de decirle, mire, este no es el camino, por acá. La gente dice, yo sé más que vos, hago lo que a mí me parece porque yo sé más que vos. Bueno, ok. A esa independencia, a esa rebeldía, a esa manera de vivir fuera de lo que Dios nos pide, Dios le llama pecado. Y ese pecado produce algo, muerte espiritual. Ahora, tenemos que entender lo que en la Biblia significa el concepto de muerte. Muerte en la Biblia no es que no hay más actividad. No es que no hay más actividad. ¿No? Uno dice, bueno, se murió, no pasa más nada, ya está. Desapareció de la existencia. No. En la palabra de Dios, el concepto de muerte es que la muerte es un estado. O sea, vos pasás a morir y cuando morís pasás a otro nivel, a otra cosa, un estado. Y ese estado es un estado de separación de Dios. O sea, la persona que tiene muerte espiritual está separada de Dios. Va a ir a un lugar donde Dios no se manifiesta para nada. ¿Está presente? Sí, está presente, pero su manifestación no se manifiesta, no está ahí. Entonces, si Dios es paz, bueno, ahí va a haber conflicto. Si Dios es amor, bueno, ahí va a haber odio. Si Dios es luz, bueno, ahí va a haber oscuridad. Ese lugar, Dios lo llama el lugar del tormento. La palabra de Dios lo llama infierno. Y ese es el destino que tiene cada persona de la humanidad.
muerte espiritual. Estás muerto. Estábamos muertos. Todos estábamos muertos. Y la muestra es que cada vez que nosotros pecamos, dice que estamos en tinieblas. Cada vez que como hijos de Dios también pecamos, estamos en tinieblas. Fíjate, una muestra es esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, cargó el pecado de todos nosotros, y ese cargar de pecado produjo tinieblas. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas por sobre toda la tierra. ¿Cuál es la hora novena? De la hora sexta, la hora sexta son las 12, porque ya se contaba desde las 6 de la mañana. Así que la hora sexta son las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. En el momento cuando el sol está quizás en el lugar donde más ilumina, en ese momento hubo tinieblas por sobre toda la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús cargó con el pecado de todos nosotros. Vamos a buscar 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. ¿Alguien que lo pueda leer? 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 al 24, por favor. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía o lo amenazaban, sino que se empleaba aquel que juzga con justicia. ¿Hasta cuál? Hasta el 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Bien, dice que Cristo, alguien donde no se halló pecado, que cuando le maldecían no respondía de la misma manera, como dijimos hace un ratito, no respondía como maldición. Pero fíjate el versículo 24. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sabes qué? Él llevó nuestros pecados en la cruz. En la cruz hubo sufrimiento físico, pero en la cruz hubo una sustitución incondicional, no hubo condiciones. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y al tomar nuestro lugar en la cruz, cargó con nuestros pecados. Antes de subir a la cruz, Dios lo cargó con todos los pecados y con todos esos pecados subió a la cruz y pagó el precio. Y al tener esa carga de pecado de cada uno de nosotros, dice que se producen las tinieblas de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Y por eso el Señor Jesús está en la cruz. ¿Y qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Cristo humano perdió la comunión con Dios. Una persona, dice acá, en la cual no se halló pecado. Así que él había estado en comunión perfecta con Dios toda su vida. Y en la cruz perdió esa comunión. Y eso es lo que él estaba experimentando ahí en la cruz. Y es cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él fue desamparado para ampararnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Él fue desamparado para ampararte a ti, a mí. Porque él tomó el lugar en la cruz que nos hubiera correspondido a cada uno de nosotros. Así que en la cruz hubo sufrimiento físico, en la cruz Cristo tomó nuestro lugar, pero ¿sabes qué? En la cruz hubo salvación.
Y esa salvación era gratuita. Vamos a ir a buscar a Lucas, Lucas capítulo 23. Lucas 23. Dice, versículo 39. Lucas 23, 39. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados con él, acuérdense que Cristo lo crucificaron a él y dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Y dice, uno de los que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una salvación gratuita. Estaban ahí los dos ladrones. Y uno le dice, salvate, si sos el Mesías el que decís que sos, bajá de la cruz y salvate vos y a nosotros. El otro, donde Dios ya estaba obrando en su vida, reconoce que ellos lo que estaban sufriendo lo merecían. Dice, nosotros hemos pecado y nosotros merecemos esta cruz, pero este es justo. Este no hizo ningún mal. Fue lo único que hizo el ladrón, porque, decime la verdad, ¿el ladrón podría hacer algo a su favor, estando colgado en la cruz? ¿Ustedes qué piensan? No. ¿Podía ir caminando, peregrinando, a un lado? No. ¿Podía haber ofrendado algo? No, estaba en la cruz. Él no podía hacer nada por sí mismo. Pero el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo único que hizo Él fue reconocer que era pecador. Lo único que hizo Él fue decir, estoy acá en la cruz y realmente lo merezco, pero vos sos justo y no merecías esto, y ningún mal hizo. Y lo único que le pidió fue que se acordara de Él cuando Él viniera en el reino, establecer el reino, y Él le dijo, no, está bien, pero yo tengo algo más grande para vos. Tengo un lugar en el paraíso para vos. Una salvación gratuita. El ladrón no hizo nada más que reconocer que era pecador y que lo que estaba sufriendo lo estaba mereciendo. En cambio, el Señor Jesús no. ¿Sabes? El Señor Jesús vino a buscar a los perdidos. No vino a buscar a los encontrados, como a veces digo yo. El Señor Jesús vino a buscar perdidos. El Señor Jesús vino a buscar gente que dice, realmente yo necesito de Dios, necesito ese perdón, necesito tener paz con Dios y estar tranquilo en mi mente, en mi conciencia, de que estoy bien con Él, no por lo que yo haya hecho, no porque fui una buena persona, no porque, no sé, intenté hacer lo bueno, no porque me comparo con los demás y no soy tan malo, sino porque Cristo tomó mi lugar en la cruz, como vimos en el punto anterior. En el punto anterior. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabes? El Señor Jesús se dio en la cruz para rescatarte a vos y a mí, porque estábamos perdidos, porque estábamos caminando en tinieblas, porque necesitábamos que alguien nos encontrara, porque estábamos perdidos.
Y ese rescate no fue como el rescate cuando secuestran a una persona. ¿Qué hacen los secuestradores? ¿Qué piden? Un rescate. ¿Y el rescate qué es? Plata normalmente. O que liberen a algunos otros secuaces como ellos, ¿no? Dice, tenemos a estos secuestrados, si quieren que liberemos a estos, bueno, sáquenos a nuestros amigos que están en la cárcel y vamos a hacer un intercambio de personas. El rescate, este rescate, Él se dio a sí mismo el rescate por todos. Este rescate fue gratuito, no hay que hacer nada, hay que aceptarlo. Y hay que reconocer que sin ese rescate no podemos llegar a ningún lado porque estamos perdidos sin dinero. Así que en la cruz hubo un sufrimiento físico, en la cruz hubo una sustitución incondicional, en la cruz hubo una salvación gratuita en la cruz. Pero también en la cruz hubo una solución amorosa. Fíjate Lucas 23, 45 y 46. Después de las tinieblas, dice, el sol se oscureció, versículo 45, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Muchas cosas para hablar acá. Pero fíjate el cambio. ¿Qué había dicho Jesús cuando citó el Salmo 22? ¿Qué había dicho en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora ese Dios mío se transformó en Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué? Él ya había logrado la solución. Cuando él le dijo, Dios mío, estaba cargando el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo en la cruz y por eso había perdido la comunión y estaba en tinieblas. Pero cuando él pagó, dice, el velo del templo se rasgó por la mitad. Él clamó en gran voz y dijo, Padre, la comunión ya estaba restaurada. Cristo ya había pagado y el velo se partió en dos. Yo voy a explicar qué es eso. El velo se partió en dos y él le dijo, Padre, recíbeme en tus brazos. Recíbeme, Señor. Recíbeme porque ya he pagado lo que tenía que pagar. El velo se había rasgado por la mitad. ¿Cuál es ese velo? Bueno, ese velo era una cortina. Una cortina que había en el templo judío y que durante miles de años se usó para separar a la santidad de Dios de la imperfección del hombre. Entonces, una vez al año, los sacerdotes, el sumo sacerdote, se preparaba durante todo el año y cuando llegaba ese momento, el día de la expiación, entraba cruzando esa cortina, vestido solamente con una túnica de lino fino, nada más. Aparte del sacerdote, el sumo sacerdote tenía un montón de cosas antes, cuando durante todo el año. Los 364 días tenían todo un uniforme con piedras preciosas y con oro, pero esa vez, cuando entraba delante de Dios, entraba de lo más sencillo que podía entrar, con un vestido de lino nada más, y entraba con la sangre del Cordero, para pedir perdón por él primero y por todo el pueblo después. Pero había una separación, esa separación era esa cortina que le decía el velo del templo. Pero cuando Cristo pagó, dice, el velo del templo se rasgó. Amén. ¡Qué bueno! Porque eso significaba que ahora cualquier persona podía entrar en la presencia de Dios sin pagar ningún sacrificio. Sin pagar.
porque Cristo había pagado. Ahora, para que vos no pienses que, bueno, vino alguien desde abajo, cortó así la cortina, ¿no? Qué fácil, así cualquiera. No, la cortina fue cortada desde arriba para abajo. Y para que te des una idea, el templo debe tener más o menos esta altura, así que la cortina estaba ahí. Así que alguien tenía que subir con una escalera, así que cortarlo desde arriba. Nadie, sino que desde arriba para abajo se cortó la cortina para que nosotros pudiéramos tener entrada a la presencia de Dios. ¿Sabes? Eso fue la muestra de que ahora podíamos entrar libremente a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz que lo había pagado. El hombre, o mejor Dios, se reconcilia con el hombre. Y ese problema del pecado desapareció porque Cristo pagó en la cruz. Dice 2 Corintios 5. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué texto? Para hablar tanto tiempo. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando, dice acá, consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta tus pecados ni los míos. No los quiere tomar en cuenta porque Cristo ya los cargó en la cruz. Esas son las buenas noticias. Que no hay pecado que te pueda acusar si te refugias en el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay pecado. Ahora, qué interesante, ¿no? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hermano. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A nosotros nos encargó. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Conocemos, hay embajadores, ¿no?, de nuestro país, hay embajadores por todos lados, en el mundo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores para decirle al mundo, reconcíliese con Dios. Nos dio esa palabra. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? ¿La estamos distribuyendo? ¿La estamos diciendo a los demás? Como rogándole, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. Qué tremendo, ¿no? La justicia de Dios la tienen todos sus hijos. Todos los que han aceptado ese sacrificio de Cristo en la cruz, todos esos tienen la justicia de Dios. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ese sacrificio nos da paz. Podemos tener la paz de saber de que estamos bien con Dios, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de las leyes, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Tenemos entrada. Podemos tener a Dios de nuestro lado. Él está ahí. El velo lo rasgó. Podemos entrar ahí, de tener comunión con Dios. Porque Él hizo la paz por medio de la cruz. De la cruz donde Cristo nos sustituyó. Donde Cristo tuvo ese sufrimiento físico. Pero ¿sabes qué? Donde Cristo ofreció una salvación gratuita. Gratuita. No hay nada que tengamos que hacer. Solamente reconocer como ese malhechor que realmente merecíamos nosotros ese castigo, pero que Él fue castigado por nosotros. Ahora uno dice, qué tremendo, ¿no? Dios mismo hecho hombre sufrió lo que sufrió en la cruz físicamente. Dios mismo hecho hombre tomó nuestro lugar en la cruz y ese Dios hecho hombre perdió la comunión y vivió en tinieblas colgado en la cruz, en tinieblas de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Aún así ese Dios no nos pidió nada, porque la salvación que nos dio es gratuita. ¿Cómo puede ser algo así? Yo te lo voy a decir. Acá mismo en Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio. Cristo se entregó por nosotros. Cristo dio todo por nosotros. Cristo estuvo dispuesto a morir en una cruz, a sufrir por nosotros, por vos y por mí. Cristo se entregó a sí mismo. Y el Señor a veces nos pide, ¿no? No es un tema muy común que tratemos, pero Dios a veces nos pide a nosotros cosas y nos pide que también entreguemos todo. Pero ¿sabes qué? Somos capaces de decirle no al Señor. A ese Señor que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nosotros nos damos el lujo de decirle que no cuando Él nos pide algo. Por nuestras opiniones, por nuestros gustos, por nuestra comodidad, por nuestras ocupaciones, por nuestros pensamientos, le decimos no. Cuando un hijo de Dios dice que no, realmente una de las cosas que está mostrando es
falta de agradecimiento, ingratitud. ¿Y sabes qué? Muy probablemente ese Hijo de Dios no entendió el amor de Cristo. No lo entendió. Ellos piensan que sí, no, a mí me gusta ser así, a mí me parece, pero no es cuestión de que le parezca a uno. Es cuestión de lo que Dios te está pidiendo. Y Dios hoy creo que nos mostró a todos lo que Él hizo por nosotros. Estuvo dispuesto a sufrir, Él tomó nuestro lugar, nos dio una salvación gratis, proveyó la solución, o sea, nos dio la reconciliación en Cristo Jesús de una manera amorosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este sacrificio de Cristo en la cruz en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? No, mire, cuando hace frío no me gusta venir porque a mí el frío lo sufro. No, porque cuando me siento mal no vengo porque Dios me hace vivir algo que a mí no me gustó y entonces estoy sufriendo, entonces como estoy sufriendo no vengo. Bueno, no, porque Cristo no sufrió en la cruz, quédate tranquilo, no hay problema, no te va a entender. ¿Qué vas a hacer? Porque nuestro Dios dio todo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros por Él, sabes? Darle la última imagen, creo que tendría que aparecer esa. ¿Sabes lo que es esto? ¿Alguien más o menos lo ve el dibujo? Es una estrella. ¿Sabes cómo se llama? Estrella de plata. Te voy a explicar la historia para hacerla corta. En Estados Unidos tienen la costumbre, en algunas casas, de poner esta estrella de plata. ¿Sabes qué significa? Que esa familia dio un hijo en una guerra por su patria. Cuando vos vas caminando por Estados Unidos y ves que en alguna puerta de alguna casa hay una estrella de plata, ellos están queriendo decir, acá, nosotros dimos la vida de un hijo por la patria. ¿Sabes? El Señor Jesús, Dios mismo, tiene en la puerta del cielo una estrella de plata para hacernos recordar. Quizás cuando miras hoy esta noche al cielo y veas las estrellas, puedes recordar que esas estrellas que están en el cielo son las muestras de la estrella de plata que Dios tiene en las puertas del cielo para decir, yo acá di un hijo, lo di para salvar a la humanidad. ¿Cómo vas a responder vos a ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros? Vamos a ver. Dios, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, sufriendo, no solamente sufriendo físicamente, sino también espiritualmente, la pérdida de comunión contigo. Señor, gracias porque Él nos dio una salvación gratuita y gracias porque Él nos reconcilió y ahora podemos ser declarados justos porque el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros, siendo pecadores, pudiésemos ser declarados justos. Señor,
Ayúdanos a que estas palabras queden en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos responderte de una manera con gratitud. Por todo lo que hiciste por nosotros. Señor, tú te diste todo por nosotros y la cruz. Ayúdanos a poder dar todo por ti, en lo que tú nos pides. Gracias, gracias una vez más. Estamos todos en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.